¿Cómo estáis? Bien, ¿y tú? Melanie Velázquez. Hoy día nos tratábamos hasta la ciudad de Los Ángeles. Venimos a ver a un tremendo empresario de la zona y un gallo con mucha experiencia. Con más de 35 años en el mercado, una empresa, una de las más grandes del sur de Chile, Oye, inmobiliaria, constructora. Tiene también una empresa que se dedica a hacer caminos forestales. oye, bien inteligente el hombre, que tiene varias empresas. Un gallo es un empresario ya reconocido y fue presidente de la Cámara Chilena de la Construcción para Los Ángeles, así que tiene mucha experiencia en el rubro. Oye, qué bueno, entonces va a estar súper entretenida la entrevista. Oye, a recordarle a los auditores que por favor se suscriban a nuestro canal de YouTube, nos están ayudando con eso. Así también nos motivan a seguir todas las semanas subiendo una entrevista o contenido dentro del rubro de la construcción, así que va a estar muy entretenido. Y también recordar, si quieren hacer algún tipo de preguntas, nosotros también la podemos hacer a estos grandes emprendedores para que puedan tener todas sus respuestas ahí en los videos. Así que Ya, eso, pues, y muchas gracias. ¿Te parece si vamos, no? Vamos, Vamos, compadre. vamos. Yo soy constructor civil. Entonces los constructores como que tienen la facilidad o la carrera está orientada que tú trabajes solo, armes tu empresa, trabajes con alguien, ¿no es cierto? O la administración. Claro, entonces puedes terminar tu carrera y poderte trabajar al día siguiente haciendo cositas. Entonces todos querían hacer eso. Y yo siempre dije que no, pues. Yo trabajé 10 años en forma dependiente. Ya. Porque consideraba que en la universidad no me habían enseñado todo, no me las sabía todas y yo necesitaba saber, pues, te fijas, yo necesitaba que se me abriera el mundo. Y esta cuestión, como todo, necesita esfuerzo, sacrificio, perseverancia y suerte también, pues. Yo tuve la suerte de llegar a una obra industrial el año 82, cuando fue la depresión económica en Chile, cuando había una cesantía del 30%, ¿no es cierto?, que reconocida por el gobierno. Donde había, Chile era un país de mierda, weón, un país que era un PIB, weón, de ¿cuánto? $3.000, $4.000, entonces no había desarrollo, no había crecimiento, y lo único que había como proyecto, mira, lo más grande que se había hecho en Chile fue en la década 50-60, cuando se hicieron las plantas de azúcar, las Yansa. Ya. En esos gobiernos, ¿no es cierto?, se pensó desarrollar la economía, no se olviden que la economía chilena era la economía agraria. Perfecto, sí. ¿No es cierto? Entonces, sí. De esa manera, ¿cómo le dan tiraje a la economía agraria para que en el fondo de esa economía la gente pudiera emprender? No es como hoy día, que hoy día hay frutales, arándanos, putas, lo que quieras hacer. El tema de los vinos. Claro, pero en ese tiempo, si bien las parras y los vinos habían llegado en la década entre el 1800 y 1900, llegaron a Chile, pues toda esta zona está plagada de parras, pero las arrancaron o las perdieron, plantaron otras cosas. Bueno, entonces hicieron plantas industriales que fueron las Jansas de la década del 60. Y entre el 60 y el 80 no pasó nada en Chile. Todo calmo. Claro, piensa que había una carretera, la ruta 5, que era bidireccional. Piensa que los puentes que habían eran los puentes que construyeron en la década del 60, 60-70. Y no había más. Entonces hubo un proyecto que se hizo en Nacimiento que se llamaba un grupo que se llama PSSA, Papeles Sudamérica. ¿Quién lo conformaba? En Chile el grupo Vial, que fue el que quebró en la década del 82. Ustedes que han estudiado, ¿no es cierto?, saben perfectamente que cuando quebramos este grupo económico, Vial, Larraín, qué sé yo, el grupo BHC quebró los bancos quebraron en Chile en aquella época, se derrumbó todo este sistema y este grupo era un 50% de este consorcio PSSA, que era con los españoles. Y yo, haciendo mi práctica, 24 años, 23 años, sí, nadie tenía trabajo de mis compañeros de curso, no sabías dónde ir a hacer la práctica porque nadie estaba trabajando. Oiga, don Claudio, yo sé que ya pasó a su etapa de estudio en la universidad, pero usted siempre fue de acá, nació en Los Ángeles, era de otra zona. ¿Dónde parte, Claudio? Yo soy oriundo de Temuco. De Temuco, ya. Temuquense. Sureño, sí. Ni tan sureño, pero Temuco. Mis padres, temuquense los dos, Ya. de una familia normal, típica chilena, un padre empleado bancario y una mamá dueña de casa, como todo el mundo. Ya. Un hermano, y nací en Temuco, viví en Temuco, egresé del colegio, bueno, cuando se salía de 16 años, yo cuarto medio con 16, pues, entonces 16, 17 tenía, no me acuerdo, porque entré a la universidad y parece que ahí cumplí los 17, yo no me acuerdo mucho, en julio. Entonces estudié ingeniería eléctrica.
no sé por qué. En Temuco. En Temuco. ¿No fue orientado por ninguno de sus papás, dijo? No, porque los papás antes como que no se metían mucho en eso. Así como tampoco Había que los hijos- estudiar algo nomás. Había que estudiar algo. O sea, el objetivo de mi papá era que nosotros teníamos que ser profesionales. Ya. La típica, ¿no es cierto? Ustedes tienen que sacar un cartoncito. Lo único que les pido, tienen que sacar. Ese era, digamos, el dilema. O sea, la retórica de todos nuestros papás. Yo tengo 65 años. Entonces, en aquella época, mi papá terminó sexto humanidades, ¿no es cierto? Y después estudió en la escuela comercial. Y ahí salió en ese tiempo, o salías contador general o salías de secretario. Mi papá eligió secretario, no sé por qué, pues se fue a trabajar a un banco. Y en el banco trabajó como todos los que salían de ahí, pues si no había otra alternativa. Pues. Y ahí nací yo, crecimos. ¿Y cómo fue esa etapa de pasar de estudiar la secundaria a la universidad? Claro, porque tenía 16 años. Entonces, era claro, muy inmaduro también, por eso seguramente fue a Sí. buscar la ingeniería. o sea, éramos terriblemente inmaduros. Pues. Sí. Piensa que yo me mandé la época política de Chile. ¿No? Entonces, cuando uno sale de cuarto medio, sale medio perdido. ¿Qué estudiar? Puta, no sé, güey, da la prueba, güey, puta. Lo que tenía claro, hay pocas universidades también. O sea, no se olviden, ustedes no saben, ustedes son todos jóvenes. Pues. Sí. Pero en ese tiempo está la Universidad de Chile, la Universidad Católica, la Federico Santa María en Viña, en Concepción está la Universidad de Concepción, la Austral de Valdivia, privadas pero con pocas carreras cada una, y la Universidad Técnica. Entonces yo estudié en Temuco en la Universidad Técnica del Estado, ingeniería eléctrica. Y yo no sabía para qué estudiar, es súper difícil, weón, una carrera, weón. Nivel de ingeniería, el primer año, weón, terrible. Yo dije, esta cuestión no, parece que no me gusta. Bueno, no importa, di la prueba de nuevo y me fui a Valdivia a estudiar ingeniería forestal. O sea, usted hizo un año de estudio que no le gustó y tuvo la posibilidad también de cambiar. Sí, pero di la prueba académica de nuevo. Ya. Y no debe haber sido tan malo porque me fue bien en la prueba. Claro, porque era una época que era difícil ir a la universidad. Era difícil, pues, sí. Eran pocos los cupos, pocas universidades y quedaba. La universidad era gratis también. Entonces uno pagaba un arancel. Ya. Entonces por eso tenía estas facilidades de ir, de salir, de entrar, de no estudiar. Bueno, todo era así. Todo era una chacra en realidad. Me fui a Valdivia, estudié en ingeniería forestal. Y ahí parece que yo no le gusté la universidad y me volví. O sea, me volví a Temuco. ¿Ya? Y después de ahí, ¿qué hago de nuevo? Y puta, hice mis papeles y reingresé a ingeniería eléctrica. Otro año en ingeniería eléctrica. Pero igual seguí la dinámica, hice hasta segundo año, y 2 años y medio creo que estudié ingeniería eléctrica. Entonces, de nuevo me pasa esa cuestión de ¿qué hago aquí? ¿Para qué en ese tiempo un ingeniero eléctrico qué hacía? Más sabía lo que hacía un constructor civil que un ingeniero eléctrico. Yo no, ¿qué hacía yo? Andar cambiando ampolletas, yo me imaginaba eso. Ya piensa en un país. Colocando clases. Pero claro, piensa en un país que no tenía industrias, pues. Si no había nada, entonces ¿qué hacías como un ingeniero eléctrico? No, yo no. O trabajaba en la CGE, o no había otra alternativa de trabajo. O sea, tu proyección tendía a cero. Ahora esa cuestión de hacer un magíster, eso no existía. Ir fuera del país, menos todavía. O sea, no habían posibilidades. Si uno salía a otro país, a ir a trabajar. Si ibas a Argentina, a recoger manzanas. Y si ibas a otro país, nadie se le ocurría eso. Y así fue. Y lo otro que tampoco está el ejemplo como de alguien cercano en la familia que lo hiciera tampoco como para agarrarse de ahí y decir, ya voy a tratar de hacer lo mismo. Es que a todos nos pasó lo mismo. No. Te fijas, los que estudiaron otras carreras, bueno, mi hermano estudió arquitectura, como 3 años igual, y después de arquitectura se volvió porque dijo, yo no sé para qué estoy estudiando esta carrera. Dijo, no, yo no voy a salir de aquí ¿Y su nunca. papá qué decía con tanto cambio ahí? Es que en ese tiempo los papás como que, o sea, en el caso de mis papás, eran como, decía, chuta, yo recuerdo un día mi papá me dijo, no tengo ni un problema, me dijo, pero decídete, ¿dónde te vas a quedar? Y como que, pero así, mi papá era una persona muy buena, muy conversadora, la fuerte era mi mamá, ella es la que mandaba ahí, pero mi papá era así como conciliador, mira, ¿qué vas a hacer? Porque nosotros en realidad te vamos a apoyar siempre, pero decídete un poquito, yo creo que tienes que decidirte. Y yo ya dije, voy a decidir, construcción civil. Entonces, porque a esa edad ya tenía como 20 por lo que calculo. Tú estudió un año, se fue a sí, Valdivia. debo haber tenido como, si yo estuve en la universidad como 10 años, 12 años, no sé, si yo fui eterno. Además que no fui no era muy bueno para estudiar. Ya. ¿Ah? Yo tuve muchos problemas
Yo creo que tenía todas las trabas y traumas que hoy día yo era candidato para el psicólogo, weón. La dislexia, la dislalia, la dispropalia, la no sé cuánto, todas esas cuestiones, weón. Todas esas cosas yo las debo haber tenido. Me costaba un mundo concentrarme, weón. Era terrible. Yo iba a clase, weón, y no sabía. Ya, yo entendía lo que yo quería entender porque siempre estaba en otra cosa. Yo doy fe de eso porque lo heredé, así que me pasa lo mismo, sí. Como que, es que de no poder estar tranquilo, así como que ya... No es tanta hiperactividad, pero volar y no, pues... Y cuesta enfocarse. Pero volar es como soñar con proyectos. A mí por lo menos me pasaba que de repente me quedaba en blanco mirando la pizarra, porque de repente lo que no te interesa no lo pescáis, ¿no? Bueno, yo fui siempre igual. Sí, mira, yo fui compañero de curso de mi hermano. ¿Ah? Mi hermano estudió arquitectura muchos años, 3 años, 4 años, y volvió, y yo soy menor que Gabriel un año, y volvió, igual que yo, a la Temuco, que a estudiar construcción. Oye, yo también estuvimos, ya listo, dimos la prueba. Oye, yo me acuerdo de Gabriel, bueno, mi hermano tiene una habilidad, tiene una inteligencia que yo siempre he dicho, te cuenta por sobre la media. Es un gallo bastante clever en todo sentido. Íbamos a clase juntos, ¿ah? Yo era bueno, por ejemplo, para química, para matemática, para cosas así, era bueno porque tenía esa habilidad y ya venía con 2 años de ingeniería, entonces tenía algún carrera. Pero todas estas otras cuestiones que eran nuevas, yo estaba ahí y cuando al otro día teníamos prueba, por ejemplo, y Gabriel me decía, no te olvides que pasó tal cosa. ¿Qué cosa? Pero acuérdate, pues me dijo, ¿te acuerdas cuando el profe estaba explicando? No me acuerdo. Pero ¿te acuerdas cuando el profe se paró, fue a la pizarra y hizo tal cosa así? Ah, ya, bueno. ¿Y qué pasa ahí? ¿Te fijas? Esta es la respuesta. Entonces, este gallo me ayudó mucho en ese sentido. Ya. Si no, y por eso digo, me costó mucho salir. Porque era mucho esfuerzo. Yo estudiaba, veía la materia. Tú me preguntabas qué leí, no sé, porque siempre estaba en otra. Y ahora todavía me pasa un poco eso, debo reconocer. Acá en esta empresa nosotros tenemos varias empresas, ¿no es cierto? Constructor, inmobiliaria, agrícola, equipos, que son todos, digamos, más o menos, hemos ido separando las cosas un poquito. Hacemos directorios normales. Yo tengo la película clarísima en los directorios, sé lo que pasa, los estados de cuenta, todo lo que lleva, yo antes de eso ya los vi. Entonces cuando los muestran ya no me... Pero pasa que con la información, como es selectivo, cuando toma algo se le queda internalizado, no es que se olvide. Mira, yo debo reconocer que yo soy más pensante que ejecutante. Yeah. Yo tengo muchas ideas, qué sé yo. A ver, todo lo que está pasando hoy día en la empresa, yo lo vi en enero y febrero. O sea, hoy día estamos con harto trabajo en la oficina, en la constructora, la inmobiliaria, pero yo lo planifiqué así y hoy día se hace, ¿te fijas? Entonces hoy día estamos haciendo un edificio acá al lado, pero yo lo vi en enero. Si ya está listo, no tengo más que verle, te fijas, ya me fui de eso. Estamos viendo otro proyecto bien interesante que podríamos iniciarlo probablemente de aquí a diciembre. Yo ya lo vi, como que me salgo un poquito de esa parte, porque ya las cosas, yo doy las pautas, te fijas, y después me doy cuenta que en las reuniones que muchas veces están repitiendo lo que yo dije hace 20 días atrás, pues. Y están hablando lo mismo, entonces yo por supuesto me meto y ayer estamos viendo un asunto, detalle de un panel, cómo teníamos que desarrollarlo. Pues eso lo vimos hace 6 meses atrás, pues. ¿Te fijas? Entonces aparece como que hoy día es nuevo. No es nuevo eso, es antiguo. Lo que pasa es que hoy día hay que definir si va aquí o aquí. Eso lo ve el constructor de terreno, pues yo ya no... ¿Y a qué cree usted que se debe esa adelantarse, cierto, a la visión, cierto, a la jugada, o de visualizar ante el escenario? Mira, uno empieza a entender en esto que el empresario, y aquí hay una cuestión que todo el mundo dice, el empresario nace o se hace. Que es una cuestión que uno... Buena pregunta. Que está siempre, porque me la han hecho hartas veces. Y yo siempre digo que el empresario, por supuesto, tiene que nacer un poquito con alguna proyección. Yo les digo, en Temuco nací, ¿no es cierto? Viví 30 años en Temuco y llevo 35 en Los Ángeles, o sea, casi la mitad. Y en los 30 años de Temuco yo siempre fui solitario, Solitario, pero porque muchas veces yo quería, yo quería andar solo, yo quería caminar. Temuco es una ciudad que creció mucho en la década yo diría hace 30 años atrás más o menos, ¿no es cierto? La década del
90 al 2000, qué sé yo, un crecimiento enorme. Pero nosotros vivíamos cerca de la avenida Alemania, entre Ostras y Recreo, una calle que se llama San Francisco, una calle corta. Entonces yo salí y caminaba. Y yo caminaba por San Francisco y yo decía, aquí hay un edificio, aquí también hay que hacer una cosa. Yo veía la cuestión. Ya, ¿pero veía negocio o veía construcción? No había nada, no, yo me imaginaba haciendo cosas. Pero yo hoy día me doy cuenta que me imaginaba eso. Yo trabajé, como les dije al principio, en una industria y eso me abrió la mente. Me abrió conocer cómo eran los proyectos. Después de eso, trabajé en proyectos industriales, trabajé en la administración pública 2 años y medio, después me casé, después volví a la administración, cómo se llaman los proyectos industriales, y ahí trabajé 3-4 años en proyectos industriales. Proyectos industriales donde yo no hablo inglés, trato de entenderlo, me ha costado un mundo, he partido como con 15 cursos de inglés, pero nunca siempre lo mismo, entonces me aburre. Hoy día tengo una profesora con la que conversamos y qué sé yo, y ella me dice, pero si tú hablas inglés, yo le digo, yo no hablo inglés. ¿Te fijas? Pero es un asunto que me cuesta entender ese asunto. Piensa que yo hace muchos años atrás participaba en reuniones donde se hablaba, yo era el jefe de una cuestión que se llama el Power Block, que es la planta de potencia de una industria que hoy día es Santa Fe. Yo trabajé con una empresa que se llamaba Jacopoiri. Y yo era el jefe de obras civiles de esa planta, que es bastante amplia, porque tiene que ver con las calderas de potencia, recuperación, tiene que ver desde digestor, yo saco para el quemadero y saco digestor y pulpa para allá, y toda esa parte era mía. Y no tenía problema en las reuniones, pues yo feliz. Todos las reuniones en inglés. Pero claro, un inglés técnico, un inglés de la cosa específica, entonces era re fácil decir los tiempos, los timings, además que los gringos son bien especiales. Sí. Oiga, don Claudio, pero volviendo al punto en que usted dice, yo tengo que trabajar y no voy a ir a ser independiente, que era lo que querían todos sus compañeros. ¿Apuntó o era lo que encontró en ese momento de pega? Mira, esta cuestión, cuando terminó el proyecto grande que estuvo, después me fui a un proyecto en Cabrero, que fue un proyecto cuando la CAP quiso ser también forestal, Fibranova se llamaba, y ahí trabajé en un proyecto industrial, lo que hoy día es Masonite. Ya, andas en las puertas. Claro, o sea, ahí en al lado, no me acuerdo. Trabajé ahí, creo que fue menos de un año, me volví acá, y aquí me ofrecieron cuando se hizo la planta Licancel, esto en Curicó. En el pueblo de Licantel se hizo una planta que se llama Licantel, por ahí, ¿no es cierto? Y me ofrecieron el cargo de superintendente de obras civiles y estructurales, que era re interesante, pues era maravilloso. Pues, imagínate, yo acá era el constructor, que era como... Y ahí tengo una historia muy bonita también en eso de la obra, que otro día se lo voy a contar. Y entonces me ofrecen ese cargo y yo digo, sí, listo, no hay problema, si yo sé hacer esta pega, bueno, vamos. Pero nacieron estos niñitos, pues. Él es mellizo de la María Ignacia. Entonces eras mellizo. Embarré el sueño laboral. No, es que yo no estaba seguro de salir para allá, fíjate. ¿Sabes por qué? Porque en ese tiempo los faeneros éramos muy pocos los que hacíamos obras y salíamos a todas partes. Cuando yo trabajé en Jacopoiri, a mí me llamaron de CELPAC para ir a trabajar al otro lado, a la otra planta. Me llamaron de la COIPA para irme al norte. Me llamaron de todas partes porque yo debo haber sido un buen empleado, ¿te fijas? Pero yo siempre dije, no, me quedo en Los Ángeles, parece que acá yo no me quiero mover, nacen mis hijos. Y la vida del faenero no era fácil, pues. No. Porque estos gallos salían, ¿no es cierto?, 15 días o un mes afuera, volvían 3-4 días y era una cuestión. Yo no quería eso. Sin ver a los niños. Sí, claro, pues entonces, ¿sabes qué dije yo? No. Y me quedo acá. Entonces, cuando me quedo acá en Los Ángeles, viene la siguiente cosa, ¿y ahora qué hago, pues? Pero ella había terminado su proyecto en Cabrero. Claro, no, terminé antes, me vine de Cabrero para acá también, porque la cuestión andaba medio filo, estaba terminando la obra civil, venía la otra parte que yo no tenía mucho que ver, porque estas plantas industriales, las obras civiles, pues, un montaje que se compra paquetizado, todo llega y se para. Bueno, la cuestión es que me vine para acá y me toca trabajar solo. Entonces, ¿qué hago? Yo sabía lo que tenía que hacer, pues. Entonces me puse a buscar obras. En ese tiempo eran pocos los contratistas igual. Me llené de obras. Como contratistas, ¿no? Como contratista. Y como contratista me llené de obras y debo haber tenido unas 12 obras. ¿Y de qué especialidad le hacía? Mira, hice escuelas,
casa, liceo, partí haciendo radieres yo, radieres, o sea, yo te digo, un radier de 3x5, hacía radier 3x5 con un viejo y platachábamos, hacíamos todo, poco menos que carretillábamos también. Eso, hice radieres, hice ampliaciones, hice cosas chiquititas que hoy día en plata podía haber costado 300.000 pesos. Lo hacía, no tenía ni un problema en eso. Entonces, ¿y cómo vendía y sabía cobrar? No. Porque no entiendo que era muy de terreno y a uno se le va olvidando la parte número. No sabía. Mira, una cosa es estar detrás del escritorio y otra cosa es hacer la pega realmente. Fui contratista, tuve 10 o 12 obras. Tanto así que llegué, no tenía tiempo para nada. Yo me levantaba a las 6 de la mañana. Tenía 2 hijos que habían nacido recién. A las 6 de la mañana yo a las 7 ya estaba, en los Junquillos y arriba, camino a Santa Bárbara, haciendo una escuela, por ejemplo. O cambiando el techo de una escuela, sino cambiando el techo de un asunto, haciendo radieres, cosas pequeñas. Pero tenía tantas obras que yo no alcanzaba a ver la primera y volver a la última para estar antes que cierre Sodimas para cargar la camioneta de nuevo, porque yo hacía todo. Realmente me fue mal, pues llegó un momento en que yo digo, los estados de pago se demoraban eternamente. Estaba haciendo 2 escuelas, una en Llano Blanco y otra aquí en el Álamo. Y resulta que un día saco las cuentas con mi cuadernito, no todo, si yo no tenía. Súper bien estructurado, ordenado. O sea, a la pinta mía, ¿no? ¿Cuánto debo? ¿Cuánto es? ¿Cuánto me queda por cobrar? Estado de pago, ¿no es cierto? 10, me queda por cobrar 7. Y así sumé, resté. No me da. Cresta. ¿Qué hago? Despierto a la nariz, le digo, no, la nariz trabajaba en un banco y yo le digo, no me da. Cresta, ¿qué vas a hacer? No sé, pues le dije pagar. Bueno, mi quiebra fue teórica porque no tuve protesto de cheque, ni de letra, ni de pagaré, de nada, gracias a Dios. Yo tenía, ese tiempo, haber sido 30 años atrás, 35 años, 40 años, andaba por ahí, pero con una quiebra encima, fue terrible. Y pagué, vendí todo lo que tenía, todo. No tenía casa, auto, vendimos el auto, la camioneta, vendí todo lo que podía, un taladro que valía 50 lucas lo vendía, pagaba. Un bolo valía 30, 40, que lo vendía, todo lo vendí, todo lo pagué, todo. Pesaba como 50 kilos. Bueno. ¿Y qué le decía a su señora, su familia? Ella trabajaba en el banco, Entonces, como trabajaba en el banco, ella, digamos, cachaba lo que pasaba conmigo, porque yo era cliente del banco, pues entonces, cachaba que, decía, eso no, pues veía que la cosa andaba mal. Ya, esto pasa, así como todas las cosas terminan por pasar, es un aprendizaje tremendo. Y después de eso, llego y tomé un trabajo y empecé de nuevo. Y partí de cero, pero cero absoluto. No tenía un peso, no tenía casa, no tenía plata, no tenía nada. ¿Y su señora qué le dijo? No, ella porque en un momento se vio ahí. No, ella siguió trabajando en el banco y gracias a eso fue que nosotros podíamos tener, ella tenía el sueldo de empleado de banco, daba para que nosotros viviéramos. Pero no más que eso, te fijas, o sea, para vivir, para pagar el arriendo, la luz, el agua, ¿no es cierto?, el gas, las cosas para los cabros y nada más. Y ahí se terminó esta cuestión, ¿no es cierto?, hasta que yo tomé una obra y empecé a darle, a trabajar. Trabajé, durante 1, 2, 3, 5 años, pero a todo lo que da. O sea, yo pesaba 50 kilos, Estos niños eran chicos, Yo me levantaba a las 6 de la mañana, me acostaba a las 12 de la noche, si yo era solo, hacía los presupuestos, hacía los pagos. Tenía un viejo que ayer lo vimos, granadino, que me ayudaba como chofer. Y eso hacía todo el día. Y empecé a manejar las cuentas hasta que todo empezó a dar resultados. Como todo en la vida, cuando tú aprietas, ajustas, ¿no es cierto?, aprendes a ahorrar. Y empecé a poder pagar todo lo que debía. Empecé a construir una casa. Bueno, pude terminar la casa, que es la casa donde vivo yo hoy día. Me costó un mundo, pero la pagué. Después la transformé en crédito hipotecario, me costó un mundo pagarlo. Y así empecé la nueva vida y me empezó a ir bien. Hasta que todo surgió dentro de un flujo que yo podía agarrarle ¿cómo se llama? El sentido de las cosas. Pero yo te digo, yo trabajé sin parar, yo creo que por lo menos 10 años. No tuve sábado, domingo, ni vacaciones, ni ninguna cosa, los primeros años. Hasta que de repente la cosa se empezó a calmar, qué sé yo, y ahí
ya logré armar con un capitalcito, ¿no es cierto? Con unas cosas mejores, comprar la camioneta, comprar otras cosas y ahí paramos. Claro, pero después de que fracasó, pasó el tiempo, su señora mantenía la casa. Ahí volvió a ser independiente entonces. Sí, ya era independiente, sí, pues seguí siendo independiente. Nunca pensó en volver a buscar un trabajo. Ya no podía, pues ya estaba en la máquina que estaba produciendo. Entonces ya no podía volver atrás, pero con una experiencia tremenda. ¿Qué hice? Bueno, yo lo único que hacía, invertía y compraba cosas. Entonces tenía la plata, compré una casa, compré la otra, compré la esquina. ¿Te fijas? Todo, pero así, digamos, bueno, las cosas no valen lo que valen hoy día. Pues entonces una casa puede haber costado plata de 30 millones. Entonces uno no andaban compradores, no había gente inmobiliaria. Entonces era fácil ir negociar con el dueño y decirle, le compro la casa, ¿cuánto vale tanto? Yo iba al banco y le decía, compré una casa. Y ahí te pasaban la plata, pagaba el hipotecario y seguía trabajando para pagar. Yo trabajé durante toda mi vida, he trabajado para pagar. Yo trabajé para pagar lo que tengo hoy día, no es otro sentido. Y claro, o sea, piensa que yo, la casa donde vivo yo, la pagué con crédito hipotecario toda mi vida, nunca tuve plata, weón. Nunca tuve plata para mí, o sea, tú decís, ¿qué me compré? O sea, hoy día me compré una moto, por ejemplo, ya, pero en ese tiempo no me compraba nada si no me alcanzaba, weón. Siempre fue apalancamiento con el banco. Absolutamente, el banco me creía, weón. Y claro, para allá iba mi pregunta, ¿cómo hizo desde la quiebra 0-0, ¿cierto? Sí, hasta que el banco pasara nuevamente dinero. No, es que el banco siempre me creyó, porque el banco vio que yo trabajé como nunca tuve ningún protesto en la vida. Nunca tuve protesto, nunca tuve el historial de un mal comportamiento, nunca dejé de pagar. ¿Y cómo conseguía la plata? Pues yo no tengo un tío rico, no tengo un amigo rico, no tengo alguien que me hubiera dicho, puta, aquí tiene, pagar esto y después me la entrega. No, nunca existió eso. Bueno. Nadie me apoyó económicamente, porque mi padre no tenía plata, mi hermano tampoco, y digamos, y ahí sacaba mi familia, pues. No tenía, nadie me dijo algún día, oiga, aquí tiene, puta, no sé, alguien uno espera que alguien, ni siquiera a quién pedirle, si ni siquiera está la opción. Porque yo le pedí, no me dieron, no tenía la opción de pedirle a nadie. Pero ahí hay una barrera súper grande que todavía no la contesto, y es ¿cómo lo hizo para tomar esos primeros trabajos? ¿Pedían anticipo? Sí, pues anticipo. Con el anticipo se manejaba anticipo, claro, lo que antiguamente se llamaba, tú hacías un presupuesto y abajo automáticamente le ponías anticipo 30%. Hoy día el anticipo, y ese anticipo te lo daban así con un cheque, no, te decían traiga una boleta de garantía que me deja cargo, no, como que se entendía que iba a hacer la pega. Que iba a hacer la pega, claro. Era otro mundo también. Y por lo que estoy entendiendo, igual siempre fue solo en este tema. Totalmente solo, pues solo, así, en la soledad más absoluta, weón. No tenía nada. Cuando partí con el primer edificio, piensa que yo hacía unos monitos, decía, esta propiedad es mía, aquí es la otra. Yo sabía que tenía que hacer un edificio. O sea, yo sabía que siendo constructor tenía que hacer una inmobiliaria. Entonces le pregunto a mi contadora, le digo, oye, ¿sabes qué? Yo veo que las inmobiliarias, en ese tiempo hay un crédito especial de empresas constructoras que se llama, que hoy día se llama SEC, que está limitado, pero antiguamente no estaba limitado ese crédito. Entonces era una exención tributaria del IVA, de un 65% del IVA. Luego ahí había una plata que quedaba, ¿te fijas? Del IVA, que se camuflaba y te quedaba, digamos, aparte de tu utilidad. Entonces tú siempre tenías un crédito, digamos, en la parte impositiva, que para mí eso era... Nunca tuve problemas de IVA, ni de imposiciones, nunca. ¿Era ordenado entonces? Sí, ultra, hasta el día de hoy. Nunca le he debido a nadie nada, o sea, yo te digo, a nadie le debo un peso, gracias a Dios. No tengo, o sea, ese problema. Prefiero pagar antes de que me cobren. Entonces empecé con esto, la contadora no sabía. Me fui al banco a decirle, oye, lo que quería hacer, pues, con un papelito. Así una hojita, ¿no es cierto?, donde yo tenía una... Entonces me acuerdo que la ejecutiva del banco me decía, no sé, parece que el banco nunca ha hecho estas cosas en Los Ángeles, nadie había hecho una construcción. Entonces... ¿No había ningún edificio tampoco? No, nada. Se había hecho el del Culenca, que al lado, pero por plata de ellos, gente de campo que tenía la plata, lo hicieron, lo mandaron a hacer y nada más, y nunca más hicieron otro. Oiga, don Claudio, y más mencionar, en ese tiempo, ¿cuánto usted podía facturar en un año? La plata de ese tiempo, no es necesario que la extrapole ahora. No, si yo facturaba, no sé, pues yo creo que... Porque era todo punch, entonces... Sí, mira, cuando yo debía plata, yo debía 65 millones cuando quebré.
A ese tiempo. En ese tiempo. Si lo llevamos al presente, ¿no es cierto? Habría que multiplicarlo por 2, por 3 seguramente. Sí. Pero era mucha plata. A eso. Era mucha plata igual, o sea, claro, los autos valían 5, 7, te fijas si uno lo quiere equiparar en cuanto a autos. Pero lo concreto es que partí, así como para decir, si están preguntando cómo partí Claro. en el banco preguntando cómo se hacía y el banco no sabía. Hasta que un día llega, voy a del arquitecto, yo pasaba en las calles y yo caminaba, bueno. Tú sabes que todos los constructores caminamos para ver los metrajes de las propiedades. Yo no sabía en qué terreno se hacía un edificio, porque no lo sabía, pues, bueno. Claro. Yo sabía que quería hacer un edificio. Entonces me iba a Temuco, que iba más adelantado que yo, me bajaba en la camioneta y así un bonito. ¿Y cuánto tendrá de fondo? Puta, permiso, yo tengo que ir a ver un sitio. Y caminaba y decía, este edificio cabe aquí. Entonces así empecé a aprender. ¿Te fijas? Me iba a la otra esquina, otro edificio que estaban haciendo y lo caminaba para allá, para acá y decía, entonces cabe en esto. Tantos metros cuadrados cabe en el edificio. Entonces cuando el primer edificio, que se llama el Libertador 1, que hicimos nosotros aquí en la esquina, lo caminé para allá, para acá, yo sabía que me cabía un edificio porque en Temuco había, en misma superficie había un edificio. Pregunté quién era el arquitecto y partí donde el arquitecto. Le dije que quería hacer un edificio en Los Ángeles, en una esquina. Y me hizo un edificio, ¿ya? Una cabida. Ya, listo, entonces, esto vale. Me fui al banco, güey. Yeah. Y el banco no sabía, me dijeron que sí, yo creo que igual nosotros tenemos que financiar, pero era un financiamiento no como ahora que está estructurado, era un financiamiento de que sí, el banco te presta plata, sí, se te presta plata, tú tienes un buen comportamiento, yo creo, pero habría que hipotecar el terreno, sí. Ya, pues. Pero era desconocida hasta para los bancos, para los bancos. Acá en Los Ángeles al menos. Ya. Y en Santiago no, y en Temuco tampoco, pero en Los Ángeles sí. Que ese edificio, el Libertador, fue el primer edificio de departamento, por lo menos mucho tiempo que tuvo Los Ángeles. Entonces, probablemente es un hito, entonces, también sí, de la ciudad. O sea, de cierta forma sí, porque ahí se empezó a renovar toda la parte residencial. ¿Eso fue el 2001, 2002? Yo diría que un poquito antes, tal vez. No, sí fue el 2000, pero fue de principio. Fue 2002, por ahí. Y de ahí empezaron, bueno, esta misma inmobiliaria empezó con Libertador 2, que está aquí también al frente, y después ya empezaron a entrar otros actores, y ya empezaste a ver torres, po. Pero cuando este que está a la esquina era el más alto de la ciudad, porque no había otro, po. Sí, 9 pisos. De 9 pisos. Fue innovador para la época también, pues sí. También, eso le iba a preguntar, ¿no tuvo nunca duda de que haciendo ese proyecto no iba a tener problemas con las ventas? Es que había otros factores que a mí me ayudaban a saber lo que pasaba. Mira, si toda esta cuestión parte de donde yo aprendí, los proyectos industriales, ¿no es cierto?, generan mucho trabajo. Y cuando yo trabajé en Jaco Poiri, ¿no es cierto?, lo que faltaba eran casas, porque no habían casas para arrendar en el año 84, ¿no es cierto?, en un Los Ángeles que no era nada, seguramente 150.000 habitantes, por ejemplo. Cuando se hizo Santa Fe, todo lo que había se arrendó, todo lo que había se compró. Yo, cuando me contrataron ahí, me dieron una habitación en el hotel aquí Musó, que se llamaba, que está en construcción, que el gallo que lo construyó llegó al tercer piso porque con un crédito Corfo para reactivación económica, bueno, no le dio más plata que eso. Y después hizo del tercero al quinto. ¿Te fijas? Fue por parte. Sí, pues no tenía plata, güey. Y cuando llega un día el gallo de la Shell y le dice, le vengo a arrendar el edificio completo, güey. ¿Cuántas habitaciones tiene? Tengo 35. ¿Cuánto vale la vida? ¿Cuánto vale la habitación del hotel? Le dijo. Vale, cada habitación en ese tiempo se pagaban 350.000 pesos mensuales por la habitación. Eso costaba. Pero eso era caro. Bueno, sí, porque 350 de ese tiempo era carísimo. Claro. Entonces el tipo le dice, le arriendo las 35 habitaciones. ¿Cómo? Las 35 habitaciones. Me las reserva, le dice. Ok. Voy a hacer un contrato, le dice, y vuelve los días después con un contrato y con un vale vista, pagándole el año anticipado, weón. Este gallo casi se murió, pues, weón. Me lo contó a mí el dueño. ¿Ah? Me dijo, weón, llegó un compadre, weón, con un vale vista, weón, me dijo. Weón, me dijo, me fui al banco y pagué la deuda que tenía, weón, me dijo, y después de eso, bueno, yo viví en ese hotel durante un año, ¿ah? Y durante un año en ese hotel vivíamos 6 en el hotel, lo demás estaba todo vacío, porque mientras hacía el proyecto, mientras todas esas cosas, porque como no había más hoteles, bueno, ellos aseguraron de arrendarlo. Bueno, y así partió. Entonces yo sabía que eso pasaba. Entonces cuando yo trabajé después
¿no es cierto? Sabía que esas eran las necesidades que había. Y yo después me di la vuelta, quebré por medio hasta que partí de nuevo y se empezó a hacer la segunda parte de Santa Fe donde yo trabajé y no había nada. Entonces después se hizo una segunda máquina en Santa Fe, un proyecto grande, como 1.500, 2.000 millones, como fue Mapa reciente allá, un proyecto grandote. Grande. Entonces yo sabía que había necesidad. Entonces cuando partí con este proyecto en la esquina yo sabía que lo íbamos a vender. Tanto así que llegó un momento que ese edificio lo íbamos a cambiar en arriendo completo. Entonces la parte de la recepción íbamos a hacer el desayunador, ¿no es cierto? Donde le íbamos, era fácil, yo le decía. Tipo hotel. Tipo, claro, entonces ¿qué si había que tener unos garzones? Yo tenía todo en mi cabeza cómo había que hacerlo. Pero bueno, fue así, felizmente, gracias a Dios, lo vendimos. La Ana María trabajaba en el banco en ese tiempo. Hicimos ese asunto y lo vendimos completo. Te fijas así, de pasadito. Y todo lo que se vendió, la gente que lo compró lo arrendó. A unos precios, bueno, te digo yo, tremendo, que coincidió con la ampliación de Santa Fe. Entonces, ¿qué hice? Al final de cuentas, terminé con ese proyecto. O sea, lo estaba terminando de construir y compré la esquina al frente. Al tiro. Fui allá, conocí a la persona y le dije, se la compro. Y después le contaba a la Ana María, compré la esquina al frente. No, la Ana María se desesperaba, pero ¿cómo comprar? Sí, porque aquí vamos a hacer otro proyecto. O sea, hablaba con el arquitecto y ya me decía, ya listo. Cuando estábamos haciendo el segundo, yo iba y compraba otro que estaba más allá, así compré el tercer terreno. Pero ¿cómo haces eso? Y no me pregunto. La Ana María era súper estructurada. Es que hay que hacerlo, le decía. ¿Y usted era arriesgado, lo visto entonces? Sí. Tomaba harto riesgo. Porque... Mira, yo podía, pero yo no dimensionaba el contratista. Yo como empresario todavía no me daba cuenta en el bolo que estaba. Oiga, don Claudio, ¿y cómo fue ese proceso cuando ya llevó este dibujo, el bosquejo, ¿cierto?, al banco? Le dijo, ya, necesito que me financien, pero el banco dijo, oh, no, puede ser, sabemos, por ahí va la respuesta. O sea, ellos querían hacer colocaciones, te fijas, si la gente no piensa que a uno le iban a ofrecer plata. A ver, los bancos en aquellos tiempos tenían captadoras para abrir cuentas corrientes. Los bancos estaban nacientes, igual, pues bueno, la economía estaba empezando, entonces ¿qué hacían? Buscaban cuentas correntistas, buscaban crédito y veían que la cosa estaba fluida. Habían tenido números que avalaban de que eso se podía vender, pero no era más que eso. Además que un banco, en ese tiempo tú le decías un banco 9 pisos, yo no me acuerdo cuántos metros puede haber tenido esta cuestión del lado, pero puede haber sido así en fácil, no sé, 6.000 metros cuadrados, cuando la construcción valía 12, entonces tampoco era mucha plata la que uno pedía. Que un banco también era como que estaba dentro de su rango, te fijas, o sea, no era una gran deuda, y en la medida que tú ibas construyendo te iban pagando, entonces en la medida que terminabas la obra, el crédito de construcción se transformaba en un crédito, ¿no es cierto?, estructurado, y en la medida que tú después ibas vendiendo, ibas deshipotecando, entonces al banco le gustó la fórmula, y por supuesto nos financió un edificio, el otro, y así nació Temuco, Concepción y todas las ciudades haciendo proyectos como locos. ¿Y cuánto financió el banco ahí? ¿La construcción o el total del proyecto entre comprar el terreno o ya tenía el terreno? ¿O le exigían algo a usted antes de poder ir a pedir la construcción? No, en ese tiempo no exigían nada. ¿En serio? Ni siquiera preventa. Piensa que los bancos en ese tiempo, ¿no es cierto?, financiaban cualquier cosa. Un cliente iba, se compraba una parcela de grado, que se llama estas famosas parcelas de 5.000 metros, que no son ni regulados. O sea, aquí hacían campo, lo hacían un loteo. Y la gente feliz porque se compraba una parcela, que lejos, no tenía camino de nada, pero tal. Entonces, como iba el gallo al banco, se compraba una parcela que le había costado 5 millones, pues eso valían en promedio los 5.000 metros, y hipotecaba el terreno, y le pasaban la pata para construir. El gallo construía, autoconstrucción, terminaba todo. Hoy día, no es así, pues. No. Hoy día el banco tiene que estar seguro, hipotecar el terreno, tiene que tener no habían permiso de construcción tampoco, pues. En la autoconstrucción de terrenos fuera de Los Ángeles. Acá sí, porque había que tener permiso de construcción. Nosotros fuimos siempre bien aplicados porque el arquitecto con el que todavía nos hace los proyectos a nosotros, que es Carlos Cruz. ¿Que le fue a tocar la puerta en Temuco todavía? Sí, Carlos Cruz, que todavía este proyecto es de Carlos. Él había hecho los bajistas, parece, en desarrollo urbano, tenía la película muy clara y ya había hecho varios proyectos en Temuco, claro. Al menos 3 o 4, ¿te fijas? Entonces él sabía lo que había que hacer. Pero en Los Ángeles fuimos los primeros, y por eso nos mandamos 3 edificios así
de un mes, listo. Y ahí siempre con esa cuestión de que no más, está bueno, ¿para qué? Te fijas, y pues así fue. Y esa es la vida del contratista. Ahí cuando usted construía su proyecto, pues, sí, el administrador, digamos, de su obra, el que veía los flujos, todo. Así es, eso, yo. Y yo diría que otro factor re importante, fíjate que no puedo dejarlo de lado, de decir cómo uno se transforma en constructor o en empresario. Yo participé en la Cámara Chilena de la Construcción desde hace mucho tiempo, de cuando yo no era, probablemente era un contratista muy pequeño. Entonces participaba en la Cámara de Concepción. Los Ángeles no tenía cámara regional, ni provincial. Entonces, al ir allá, esta es una cuestión que te juntas con gente que todos eran empresarios, todos partían y decían, bien, ¿tú a qué es lo que te dedicas? Yo, sí, cosas. Yo hacía ampliaciones, pues entonces hacía cosas. Claro, y los otros. Construyo. Claro, y los otros que yo conocí estaban haciendo edificios, pues yo, nada, pues entonces. Como que me da vergüenza decir que yo hacía, o sea, no es que me dé vergüenza, sino que porque nunca he tenido ese problema de decir que lo que hacía. No, yo hago obra de ampliaciones, y eso realmente eso es lo que hacía ampliaciones, hacía garage, hacía radieres, hacía, no sé, cambiaba sanitario, bueno, así fue. Don Claudio, pero había mucho orden, independiente de lo que hiciera, que eran cosas chicas, usted iba acumulando capital para poder seguir trabajando, para tener colchón los tiempos. Es que ¿sabéis lo que pasa? Ese capital y ayer lo conversaba con un amigo, en una reunión que tuve en Mininco. Tú sabes lo que pasa con las empresas, pues, ¿no es cierto? Las empresas van creciendo, ¿no es cierto? Van creciendo en patrimonio, y uno crece, va creciendo, pero si tú dices la plata que va generando la va sacando, no, yo tengo un sueldo acá, yo soy el gerente de la constructora. Porque cuando uno es inmobiliaria, la inmobiliaria, ¿no es cierto?, tiene que comprar un terreno, ser dueña del terreno. Entonces, cada vez que uno compra un terreno, que no es barato, tiene que invertir. ¿De dónde saca la plata? Del excedente que le quedó a otra parte. ¡Pac! Empieza a construir. Cuando está construyendo y terminando, ¿no es cierto?, se empieza a producir, primero que nada, pagar la deuda del terreno, después pagarle al banco, ¿no es cierto?, lo que te pagó como para construir, te queda un excedente. Ese excedente lo hipotecas, esa hipoteca que tienes, ¿no es cierto?, después la plata empieza a quedar como remanente, y justo aparece un terreno y partiste para allá. Y esto es así, nos pasa a todas las inmobiliarias. Vamos invirtiendo en terreno, que es la materia prima para hacer un edificio. Claro. Una consulta, porque claro, yo siento que siempre fue solo. ¿Cómo? O sea, no, yo no quiero ser injusto en decir esto. Ana María, ella también me ayudó mucho a esta cuestión. ¿Se sintió alguna vez cansado de todo esto, de decir, oye, ya, quiero tirar todo esto a la basura? Sí, claro. Claro, hay momentos en que tú quieres terminar. Ahora yo, lo más probable es que me retire. Ustedes, la pregunta fue si acaso me he sentido cansado. Sí. Sí, bueno, hay momentos en que uno dice, ya, chao, ¿para qué? Pero por otro lado, sabes que tienes que seguir andando para que la cuestión resulte, para que en algún momento uno diga, ¿sabes qué más? Ahora sí que, chao, ahora voy para la casa. Yo creo que está cerca, sí, cada vez está más cerca. Oiga, ¿algún error que recuerde en esta vida, cierto, más empresarial, que no quiera volver a repetir, o que diga, oye, esto me marcó, y no lo haría más? Ese proyecto, ¿no es cierto?, en Temuco, nos costó mucho porque estaba distante de nosotros, lejos, de aquí para allá, y yo no tenía estructura para hacerlo, porque yo era una empresa local. Y de aquí, con la misma gente, partí, me costó, en un momento donde había poco constructor, administrador de obra. Entonces no había que echar mano. Entonces, con la poca gente que tuve, partí con eso en varias etapas, que finalmente lo terminamos, no se nos complicó por lejanía. No contento con eso, nosotros compramos un terreno en Pucón, entre Pucón y Villarrica, que es ese edificio que tú ves allá arriba. Al Huelafquén. Y resulta que en ese tiempo no se podía construir entre Pucón y Villarrica porque la ordenanza municipal lo impedía. Hasta que de repente, por alguna razón, a través de una DDU, parece algo, ¿no es cierto?, se abre la ventana para que se puedan hacer edificios. Y yo, como tenía la incertidumbre, dije, ¡pum!, edificio. Partí para Santiago y en 3 tiempos ingresamos a la Municipalidad de Pucón, un anteproyecto, a la semana estaba listo, al mes estaba terminado y aprobado el
el anteproyecto y con proyecto. Con permiso. Hicimos el edificio. Y en ese momento empezó Pucón a crecer por todas partes. Entonces fue un error haberlo hecho nosotros, porque también un desgaste, weón, tremendo. Porque ya ir de aquí a Temuco, de aquí a Pucón, yo casi me volví loco. Yo era solo, seguía siendo solo, weón, no tenía estructura de nada. O sea, era una empresa que era yo, alguien de contabilidad, alguien de compra que era el mismo que hacía, y bueno, no, bueno, yo no la pasé nada de bien. Y ahora entiendo por qué también es por lo que capto en su historia, de que si se propone hacer algo lo hace al tiro, porque no deja cosas para después. Porque, por ejemplo, este mismo proyecto dice, fue a Santiago, hizo el proyecto, realizó el proyecto, lo hizo corto, ¿no? Lo hice cortito, claro, punto. ¿Te fijas? Y fue el primero en hacer proyectos en Santiago. Pero vuelvo a lo mismo, ¿cuál fue mi error? Construirlo. Si no lo construyo, soy feliz, me va bien, me olvido de todo. Pero lo construí, bueno. Y ahí le embarré. Nosotros hacemos caminos también. Hacemos caminos, a Piníncula hacemos caminos, tenemos un proyecto grande. ¿Y cuándo nació la idea de decir ya? Bueno, como todo. Pues. Voy a colocar una empresa de transporte, hacer caminos. Ese es un cargador frontal, un Komatsu. Un tremendo cargador, un 380. Una mole. Claro, ¿viste? Mira, ahí estamos los dos. Ya, ese es el cargador. Ayer nos entregaron a hacer ese cargador. Hoy día nos entregaron este rodillo, que en realidad fuimos para hacer una recepción, así, no sé qué lo ve usted, el administrador del contrato. Y una moto niveladora, una 770. Entonces, tú me dices, ¿cómo me metí ahí? Claro. Mira, esto surgió porque un amigo me dice, y me metí, ya, pues le digo yo, vamos. Entonces me dice, oye, ¿sabéis que hay un contrato? Los quieren invitar a ustedes a hacer camino. Listo, ni un problema. ¿Todavía como constructora CMG? Siempre como constructora CMG. Ya. Entonces, perfecto, me metí en este negocio de los caminos, weón. ¿Y qué necesitaba, weón? Comprar camiones, weón. No sabía de cosas. Bueno, finalmente nos fue bien. Trabajamos un contrato a 5 años. Después de 5 años nos dieron otro contrato que era de mantención. 2 años más, así que 7 años. Después una licitación. Esa licitación hoy día tenemos 3 contratos por 5 años, más tengo 5 contratos hoy día. Hoy día, antes hacía 60 kilómetros de camino en el año, ahora hago 180 kilómetros de camino en el año. Lo cual significa que tuve que aumentar en todo. Hay que hacerlo, ¿no? Oye, don Carlos, si usted pudiera darle un mensaje a las personas que emprenden, porque qué es lo que no hemos logrado dar cuenta nosotros, que en los estudios hoy día no se potencia tanto el ser emprendedor, sino que es más como buscar un empleo. En lo que están emprendiendo les cuesta dar el salto de lo que la historia dice usted. Yo fui al banco, me apalanqué y logré crecer con el apalancamiento siempre. Entonces, si usted pudiera dar un mensaje, decir, oye, ¿qué es lo que yo le recomendaría a los emprendedores para que traten de imitar o salgan adelante y sortear sus obstáculos, digo? Yo creo que hoy día hay una cuestión que es fundamental. O sea, para que a una persona le vaya bien, necesita varias cosas. Primero, prepararse, ¿no es cierto? Ser una persona correcta, educada, saber de la contingencia económica, política, porque eso ayuda. Si no, tienes que saberlo, tienes que leer el diario, tienes que ver noticias, tienes que saber lo que está pasando. Tienes que saber también que te va a ir mal, que no es gratis. Porque uno como empleado vas a recibir tu sueldo sí o sí a final de mes. Y como empresario no vas a recibir sueldo muchas veces.